no estaba haciendo las cosas normales, muchas bases por bolas, cosas que no estaba, que prácticamente para mí no estoy acostumbrado, pero cosas que tengo que manejar. Ya gracias a Dios las molestias no están, como dice uno, toco madera, pero sí, yo creo que ya eso quedó atrás, prácticamente borró mi cuenta nueva, un equipo nuevo, tratar de hacer las cosas lo mejor que uno pueda, tratar de dar lo mejor de mí a los Blue Jays ahora, ya que estoy aquí, y nada, esas son cosas que debieron pasar, y tomar las cosas claro, en serio, y hacer lo mejor posible. Benoit, a sabiendas de que tú fuiste firmado originalmente por los Rancheros de Texas, una larga carrera con Texas, luego pasa a otros equipos, vino un momento muy difícil en tu carrera que me tocó vivirlo indirectamente muy de cerca, cuando vino esa lesión que pensábamos y mucha gente pensó que era el fin de la carrera de Joaquín Benoit. Después de eso viene un gran contrato en Grandes Ligas nueva vez. Vemos a un Joaquín Benoit ya que aquí entre tú y yo, 39 años, sigue lanzando, sigue haciendo su trabajo, ha sido cambiado ahora nuevamente, llega a Toronto. ¿Qué tienes que decir acerca de tu carrera? ¿Cómo supera un jugador las cosas que te han pasado a ti para continuar en el camino y que hoy todavía estemos disfrutando de un Joaquín Benoit en Grandes Ligas? Bueno, yo lo primero creo que es poner todo en manos de Dios. Yo creo que para mí mis primeros años con Texas fueron parte de la experiencia para hacer una fundación de lo que debía ser Joaquín Benoit. A principio de mi carrera yo creo que nunca le di el espacio correcto a lo que era mi carrera. Simplemente era un lanzador más en las Grandes Ligas que pensaba en cuándo iba a empezar la temporada y que cuándo iba a terminar, y ya pasé el año prácticamente. Después de mi lesión, eso me abrió los ojos. Hay cosas que tú debes disfrutar más que un simple partido. Este es un trabajo, un desempeño donde hay mucho dinero invertido y esperan lo mejor de ti. No simplemente lo bonito de jugar el béisbol, no es solamente eso, es mucho más. Esto es una empresa billonaria donde ellos esperan que tú desempeñes lo mejor de ti, y tú deberías hacer lo mismo. Yo creo que 7 años después estoy aquí tratando de dar lo mejor de mí y no ser uno más, porque somos muchos los que hemos pasado por las Grandes Ligas, pero no todos los que pueden decir yo jugué X cantidad de años y ya para mí este es mi 14 y con Dios delante quisiera jugar uno más. Mira, Benoit, y uno más serían 16 años en el béisbol de las Grandes Ligas, y como decía Raquel, también nuestro compañero Tenchi tiene la pensión. No, definitivamente estos años que ha dividido en Texas, donde ha sido tu mayor equipo, tu equipo de mayor permanencia, Detroit, Tampa Bay, Seattle, San Diego, ahora con Toronto, pero tantas experiencias, sobre todo ya el momento difícil de la cirugía, cuando te sacó en aquel año la temporada, como decía Raquel, pero ¿cuál es el momento donde Benoit se sienta y se siente satisfecho de tener una carrera de lanzador en Grandes Ligas? ¿Cuál es el gran momento que Benoit mantiene como el momento cumbre de lo que ha sido tu carrera? Bueno, para mí el 2012, cuando fuimos a la Serie Mundial, eso es algo que si un pelotero se da cuenta de lo que es el béisbol, un jugador joven, debería dar más que el 100% por llegar ahí, porque es totalmente diferente a lo que uno ve. Para mí ir a la Serie Mundial fue el eslabón más grande que yo pude conquistar. No porque fui, sino porque tuve la experiencia de estar en ese evento, porque es totalmente diferente.
ocasiones, que aparte de que te vamos a ver constantemente aquí en Yankee Stadium, porque a Toronto le quedan 3 series todavía, 2 series por este lado, y también le vamos a seguir a Baltimore, y le vamos a seguir también ahí a Boston. Benoit, queda abierta la interrogante, y no es Carlos Tatis, es Tenchi Rodríguez. Benoit, entonces si nada más te queda un año, el Cibao te volvió a ver lanzando. Ajá, mira. Si el clásico mundial. No se oye. Mira, hermano, cuando tú vengas aquí a Nueva York, vamos a ver si buscamos una lancha para ir a pescar. Le encanta. Me debe un pescado. Déjame ayudar al hermano que ya se quitó a Maniacta de encima. Pero mira, te vamos a agradecer infinitamente estos minutos que nos regala, no solo a nosotros, sino a todos los amigos oyentes del área triestatal conectado New Jersey, Connecticut, Nueva York, a través de este líder mundial en deporte, ESPN Deportes Radio 1050. Y lo adelante de parte de este personal, una vez más, desearte lo primero, salud y seguir disfrutando de este trabajo que dignamente, con calidad, representa a una comunidad como nosotros, dominicanos y latinos. Y un ejemplo dentro y fuera del terreno de juego. Benoit, un abrazo.